El problema de los universales, presentado por Ángel Rodrigo Rojas Torres, curso académico Introducción a la Filosofía, segundo semestre. El problema de los universales, por Ana Sofía Ahumada y Héctor Ibarra. La principal pregunta que nos hacemos en este problema es si existen los universales. Los universales son características abstractas o generales, propiedades o formas de relación. El problema es si los universales existen, independientemente de lo individual que los conforma. Ahora, ¿existen los individuales o existen solo en la mente de las personas? En el problema de los universales tenemos tres posturas. La primera es el realismo. La escuela realista nos dice que los universales son reales, existen y son distintos de las particulares que lo forman. Uno de los exponentes del realismo es Platón. Platón decía universalia ante res, que existen los universales y son independientes de los particulares. Y por otra parte, Aristóteles, que decía universalia in rebus, que los universales existen, pero su existencia depende de los particulares que lo ejemplifican. La segunda postura es el nominalismo, del latín nomen, que según esto, todo lo que existe son particulares. De aquí viene la teoría de los tropos, que un tropo es una instancia particular de una propiedad o de relación. Por ejemplo, una hoja de hierba verde. Ese verde particular es un tropo. En cuanto a esto, los universales se definen como clases de tropos que se asemejan entre sí. Heráclito podemos decir que fue el primer nominalista, al sugerir que los nombres son una manera artificial de imponer estabilidad al flujo de la realidad, con lo que él decía del río. Y la tercera postura es el idealismo, que uno de los representantes es Immanuel Kant, que el sujeto construye en parte el objeto. Todo lo que nos rodea, los objetos, que los construimos nosotros. No conocemos las cosas tal y como son en sí, sino lo que aparece y percibimos aquí y ahora. El árbol de Porfirio es un esquema o modelo de definición por dicotomías sucesivas que van del género más general a las especies más íntimas. Esto nos dice que existe algo que se llama sustancia. La sustancia es el género supremo, que es lo mismo que el género general. Y de una sustancia no puede haber algo más arriba que él. La sustancia viene siendo lo que está encima de todo. Y para definir algo vamos desde la sustancia, o sea el género supremo, hasta la especie especialísima. Un ejemplo de una definición usando el árbol de Porfirio sería tener algo, la sustancia. La sustancia es que sea corpórea o incorpórea. Si es corpórea nos vamos a animado e inanimado. Si es animado nos vamos a sensible e insensible. Si es sensible nos vamos a racional o irracional. Si es racional, nos vamos a mortal o inmortal. Si es mortal, podemos ahora sí que definir a la especie humana. Si vamos al pensamiento antiguo, tenemos a Platón y Aristóteles. Platón creía en una distinción entre el mundo de los objetos perceptibles y el mundo de los universales y las formas. Él decía que el mundo de los universales y las formas era el mundo real. O sea, el mundo sensible es solo provisionalmente real. Como las paredes de una cueva, como las sombras en la pared de una cueva. Y Aristóteles estuvo en desacuerdo con lo que trataba de decir Platón y cambió las formas de Platón en las causas formales, que son los planos o la esencia de cada cosa en individual. Después podemos irnos al pensamiento medieval. Está Duns Scoto, el filósofo franciscano, que nos decía que los universales, como la bondad, existen en la realidad. Esto es opuesto al después visto conceptualismo de William Ockham y por Peter Abelard, que insistía en que todas las formas eran solamente existentes, dentro de nuestra mente. Y si nos vamos al pensamiento moderno, tenemos a George Berkeley, que él es conocido por su empirismo, pero en cuanto a esto nos dice que sería imposible imaginar a un hombre, al menos que uno tenga en mente una imagen previa de alguno que sea alto, bajo, europeo, asiático, etc. Los universales. El problema de los universales, que consiste en la dificultad de atribuir conceptos universales
y abstractos a sujetos concretos y singulares. Lo universal se refiere a una totalidad plural de objetos, con lo cual lo universal se opone a lo particular. Los universales no son, pues, solo sustancias, son también, respecto de las cosas singulares, seres más originarios, productores y determinantes, es decir, son sustancias reales y tanto más reales cuanto más generales. Las relaciones lógicas de los conceptos se convierten en relaciones metafísicas. La división y la definición lógicas se convierten en un proceso causal en virtud de que lo general se desarrolla y manifiesta en lo particular. Visiones de los universales. Realismo moderado, realismo exagerado, el nominalismo, conceptualismo, los universales lingüísticos. Realismo moderado. La postura realista moderada consiste en postular los universales como entidades mentales que corresponden a propiedades inherentes a las cosas. Realismo exagerado. La postura realista extrema, llamada también platonismo, consiste en la aceptación de entidades independientes de los individuos, estableciendo esas entidades separadas como universales. El nominalismo. La postura nominalista consiste en aceptar solo entidades individuales y, en caso de aceptar algunas entidades no individuales, aceptar al menos posibles o que se puedan reducir, en todo caso, a individuos. Bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a hablar de uno de los temas fundamentales del pensamiento filosófico en los últimos años de la Edad Media: el problema de los universales. Los universales son planteados por Sócrates y aceptados por Platón como aquellos elementos inmateriales que hacen que los objetos puedan existir. Este concepto es aceptado por Aristóteles. Pero, según Platón, los universales existen fuera del mundo sensible, en un mundo aparte denominado mundo de las ideas. Sin embargo, para Aristóteles, los universales existen en el seno de la sustancia, formando la unidad de materia y forma. Pues bien, a finales de la época medieval surge el problema de si estos universales tienen una existencia en sí mismos. Así surgirán dos movimientos filosóficos: el realismo, que aceptará la existencia de los universales, y el nominalismo, que considera que los universales no existen, o, como mucho, los universales son simplemente el nombre de las cosas. De ahí el concepto de nominalismo. Dentro del concepto del realismo tenemos dos opciones: la platónica, que afirma que los universales existen en una realidad separada. Todos los autores neoplatónicos lo que consideran es la visión de este planteamiento de los universales como una existencia plena, fuera de la realidad sensible y siendo además la auténtica realidad. La concepción del realismo moderado es la que propone Aristóteles y todos los filósofos aristotélicos, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, que plantearán que los universales existen, pero no existen de forma separada de los objetos de los cuales forman el particular o la sustancia. Finalmente, tenemos el movimiento del nominalismo, que afirma que los universales no existen. El máximo representante de este movimiento filosófico es Guillermo de Ockham. Lo que considera Guillermo de Ockham es que no tenemos por qué presuponer la existencia de objetos que nadie ha visto y que no pueden verse. Es decir, no tenemos por qué multiplicar los seres si no es necesario. Este argumento Ockham lo llama principio de economía, pero es conocido por todos como el principio de la navaja de Ockham. Si los universales son evidentes, todo el mundo debería tener claro que existen. Si los universales nadie los ha podido ver, es porque estos elementos fundamentales del ser no existen. Como mucho, son el nombre.
Recordemos que para Platón dos objetos tenían el mismo nombre porque eran una copia de un objeto perfecto, de los cuales esos objetos eran copia. Si tenemos una silla comparte el nombre con otra silla. Pero el hecho de que compartan el nombre es porque existe un universal en otro mundo de los cuales estas sillas son copia. La visión aristotélica es mucho más sencilla. Una silla posee en su interior el universal de silla y por eso es una silla. Para Guillermo de Ockham, lo único que comparten dos sillas es el nombre, nada más. Las características que poseen las sillas son parecidas, son comunes, pero cada silla es un objeto individual. No existe ningún elemento universal que pueda explicar que sean dos objetos equiparables. Cada silla es un objeto particular. Esta es la posición del nominalismo y esta es la aplicación del concepto de la navaja de Ockham. Os invito a que vayáis a la página web de unprofesor.com. Allí podéis encontrar actividades, la forma de poneros en contacto conmigo, por si tenéis alguna duda, y os agradezco vuestra atención. Muchas gracias. Conceptualismo. Con su máximo representante, Pedro Abelardo, en una abierta disputa con Guillermo de Champeaux, afirma que el universal es únicamente un concepto o idea de la mente humana. Los universales lingüísticos. Hecho, propiedad o patrón que resulta válido para cualquier lengua natural humana, sin que exista ninguna causa extralingüística que lo justifique. Este trabajo es propiedad intelectual del Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen, elaborado por Ángel Rodrigo Rojas Torres, propedéutico, curso académico Introducción a la Filosofía, segundo semestre, con la colaboración del especialista y presbítero Luis Antonio Martínez.